exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24/7, en Twitter como @Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de... Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo... Bueno, muchísimas gracias. Son las 8:09 a.m. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y bueno, se encuentra con nosotros y le agradezco mucho, además, en esta misma representación de lo que tiene que ver con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el licenciado Carlos Eguiarte Mereles, que por cierto, de esta forma provisional, así lo acordaron a través del Consejo General, para en esta misma circunstancia, bueno, pues acomodar lo que se tiene que acomodar en el Instituto Electoral y darle, sobre todo para lo que ha sido creado desde hace 25 años, que cumplió también recientemente, darle la voz a los ciudadanos en materia electoral, en materia política, en materia de participación, sentir además no solamente esa representatividad, sino esa confianza para que en estos órganos electorales se pueda leer, se pueda escuchar, se pueda atender, reitero, esta voz de los ciudadanos que sin duda alguna resulta fundamental. Mi querido Carlos Eguiarte, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Aurelio? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana, mi querido Carlos. Al contrario, como siempre, muchas gracias por la invitación, Aurelio. Se cumplieron 25 años del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Estuvo también recientemente aquí Lorenzo Córdoba Vianello, pues para hablar de lo que han sido estos 25 años de trabajo institucional, que me parece importante y que merecía, y señalaba además al arquitecto Gerardo Romero Altamirano también como parte de este proceso importante que vive el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. ¿Qué balance tenemos que hacer los ciudadanos de estos 25 años, primeros 25 años de historia, y después cuáles serían estos retos que habría que ir ya figurando, perfilando rumbo al futuro inmediato en nuestro país a propósito de los organismos electorales locales? Sí, Aurelio, gracias por la pregunta. Fíjate que sí hay un balance muy positivo en los resultados del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ha aumentado la confianza de la ciudadanía en los resultados y esto tiene una razón muy clara, y es que fundamentalmente la parte crítica de una democracia, que tiene que ver con la elección de quienes nos gobernarán y nos representarán, pasa por la mano de la ciudadanía. Sí, así es. Es decir, son nuestros vecinos quienes reciben y cuentan los votos, y evidentemente eso va generando un ambiente de confianza, de transparencia, es un proceso auditable. Y en el paso de los años hemos ido avanzando en esta tarea, digamos, de conservar la confianza de la ciudadanía. Hay un avance muy interesante en este aspecto, y en particular en Querétaro se ha reconocido, justamente como tú bien lo indicas. Estuvo la semana pasada acá en Querétaro el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, a efecto de reconocer esta trayectoria del instituto, y también del arquitecto Gerardo Romero Altamirano, que 7 años estuvo en la conducción de este instituto, y entregamos cuentas muy buenas a la ciudadanía y en general a las y los queretanos. Sin embargo, como lo dices, también hay que voltear hacia adelante, hay que ver qué retos hay, qué desafíos tenemos, y no son pocos. Creo que tenemos que ver con mucha seriedad. Creo que lo primero que tenemos que hacer es ser muy autocríticos en nuestra democracia. Prácticamente hacia donde voltemos a ver podemos encontrar áreas de oportunidad. Yo te diría, es importante avanzar en la revisión de nuestra democracia desde el punto de vista económico.
cuánto estamos gastando, cuánto estamos destinando por ejemplo, al financiamiento público de partidos políticos. Esa es una decisión importante. Sí. Ahorita hay una iniciativa también de un partido político para revisar el funcionamiento de los órganos electorales locales. Que se vale también. Los tribunales, claro. Sí, claro, sí, por hay que supuesto. discutirlo con mucha apertura, porque no se trata de que permanezca un organismo porque ahí está. Hay que revisar los resultados y los efectos que tiene en la vida diaria de la ciudadanía. Hay que avanzar en temas de paridad. Tenemos que avanzar en algo muy importante, por supuesto, en nuestra democracia es el voto como tal. De manera que la universalidad del voto, que es una característica de pues es lo más importante. Esto significa que pueda votar todas las personas que tienen derecho a ello. Sí, claro. Vamos avanzando en ese sentido, pero habría que revisar todavía qué podemos hacer, por ejemplo, con las personas que están hospitalizadas, con las personas que no pueden desplazarse hacia su casilla el día de la elección. Ya hay un avance interesante en cuanto al voto de las personas que están privadas de la libertad, que no tienen sentencia. Ya para el siguiente proceso electoral tendrán este derecho todos quienes están en esa circunstancia. El voto electrónico. El voto electrónico, el voto desde el exterior, en fin, hay una gran cantidad de desafíos en nuestra democracia que tenemos que analizar con mucha seriedad. Porque es lo que espera la ciudadanía. No se trata de ocultar los problemas, se trata de enfrentarlos y de vivir cada vez de mejor manera nuestros derechos político-electorales. Cuando hablas de estos procesos sociales que se van dando paulatinamente, que tienen que ver con el enfoque principal en el entendido de aumentar, de mejorar, de perfeccionar el espíritu democrático que tiene que haber durante los procesos electorales, yo me preguntaba, ¿no? Hace un momento que estabas comentando, bueno, ¿por qué no lo hemos hecho? Hay 25 años que han ido caminando, que han ido pasando, transcurriendo, pero no se puede hacer esto de la noche a la mañana, Carlos Eguiarte. Es un proceso largo. Hace algunos días hacíamos reflexiones respecto de cómo ha avanzado de manera rápida en este sentido la democracia. Platicar a quien nos escucha que, por ejemplo, hace 10 años, pues no teníamos candidaturas independientes. Los partidos tenían el monopolio de la postulación de las candidaturas. Creo que hay un gran avance en ese sentido. No existía la paridad de género, había cuotas que estaban condicionadas a ciertas reglas. Me parece muy importante el garantizarle a las mujeres un piso parejo en la participación en la vida política de nuestro Estado. Por supuesto, ni qué esperanza de hablar hace 10 años de cuidar la representación política de pueblos y comunidades indígenas. Hemos avanzado en temas muy importantes, también hay que reconocerlo. Eso es importante que quienes nos escuchan sepan que hay muchos controles, hay mucho avance. Creo que vamos en el camino correcto si vemos como viable el voto electrónico. Hay que recordar que también en Querétaro por primera vez las y los queretanos que viven en el exterior pudieron votar por la gubernatura. Y esto lo pudieron hacer por internet. Además, ya hay un avance. Es la primera ocasión en que tenemos un voto con efectos constitucionales válidos vía electrónica, ¿no? Legales, transparentes, ciudadanos. Ya dimos un paso pequeño, pero dimos un paso importante hacia ese sentido. Y aquí hay que ver que no solamente es el tema tecnológico, que creo que lo tenemos. Estamos acostumbrados a usar el internet para hacer transferencias bancarias o para pedir un vehículo o alimentos a nuestra casa. Pero no se trata de esto, es decir, el avance tecnológico ahí está. En lo que tenemos que trabajar aún es en la confianza de la ciudadanía. En esa certeza que debemos tener los ciudadanos para que podamos participar libre, abierta y democráticamente, mi querido Carlos Eguiarte. A propósito de lo que ya se referías justamente a este proceso electoral que vivimos el pasado 6 de junio en este 2021 en Querétaro, hay un proceso también institucional que va ya decretándose y llegando a su conclusión formal, Carlos Eguiarte. Sí, está convocado el Consejo General para el día de hoy. Hoy estaríamos, si así lo determina el Consejo General, estaríamos determinando la conclusión ya del proceso electoral 2020-2021. Esto es importante porque pues se da, digamos, ya el cerrojazo a una gran cantidad de actividades pues que nos entregaron, me parece, cuentas muy claras a las y los queretanos respecto de pues quienes hoy ya están en el cargo. La ley prevé cuál es el supuesto en el que se puede ya dar por concluido el proceso electoral, y este se dio apenas el día viernes de la semana pasada. De manera muy rápida el Consejo General reacciona para hoy hay convocatoria estamos ya convocados discutir, resolver esa situación. Así es, para discutir este tema y
si todo sale conforme a la convocatoria y el proyecto que está circulado, estaríamos dando por concluido el día de hoy el proceso electoral. Es un tema importante y además hay que reiterarlo, hablábamos hace ratito también del arquitecto Gerardo Romero Altamirano, también una labor importante al frente como presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y luego tú en ese lugar, en este espacio, de manera interina, provisional, pues, para que se haga una nueva convocatoria y se renueve formalmente ya la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. ¿Cómo sería este proceso, Carlos Eguiarte? Sí, es Aurelio. El Consejo General del INE tiene la atribución de designar a las y los consejeros y a las y los consejeros presidentes en todos los órganos electorales del país. Ante la conclusión del encargo de Gerardo Romero, salió una convocatoria por parte del INE. Uh-huh. Es una convocatoria muy seria, un procedimiento complejo que tiene que ver con la garantía de que quien aspira tenga conocimientos. Hay un examen muy riguroso, muy complejo. Me imagino. Es un filtro muy importante. En otra etapa hay un ensayo en donde de manera presencial se debe desarrollar un ensayo sobre un tema sorpresa para garantizar que hay una estructura y una posibilidad conocimiento intelectual y de experiencia, sobre todo para exponer ideas de manera estructurada, ordenada. Y finalmente una entrevista que llevan los mismos consejeros del INE a los aspirantes. Aquí en Querétaro, en esta última etapa, tenemos a 9 personas que están participando pues para este cargo. Y de acuerdo a esta convocatoria, el día 29 de este mes estaría, a más tardar, el día 29 estaría designando a quien ocupará la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. De manera que del 1 de octubre al 29 de octubre, la potestad de designar a un presidente provisional recae en el Consejo General del propio Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y a partir de esta fecha, el 1 de octubre, fue que pues mis compañeras y compañeros consejeros así lo decidieron, darme la confianza para conducir, digamos, los trabajos desde la presidencia solo por estos días. Hasta en tanto el INE tome la determinación de quién ocupará el espacio, de manera que... No puedes tú ser presidente del IEQ después de esta responsabilidad y de la experiencia también que has tenido, ¿verdad? Así es, de acuerdo a la convocatoria del INE, no estábamos en posibilidad de participar ninguna de las consejeras y consejeros que en ese momento ocupábamos el Consejo General. Y tiene un lado positivo, me parece que hay que verlo así. Hay una visión nueva y una visión que necesariamente traerá aportes interesantes a la vida del colegiado. Y finalmente nosotros como integrantes del Consejo General, bueno, pues estaremos acompañando de manera, como siempre lo hemos hecho. Me parece hay una comunicación muy clara entre consejeros, partidos, que somos quienes integramos el Consejo General, con quien venga pues a conducir desde la presidencia. Una representación institucional además, ¿no? Sí, yo creo que está garantizado. El INE tiene claridad en el perfil que necesitamos. Es complejo, no es un tema sencillo, se requiere una persona que tenga un perfil técnico muy claro, es decir, tiene que saber de materia electoral, no puede ser una persona que desconozca la materia, pero también se requiere de ciertas habilidades directivas. Eso es lo real, claro. ¿no? Se convierte en la persona que va a conducir los destinos del instituto con un gran equipo que si bien apunta hacia el mismo sentido, pues siempre es importante que esta persona tenga esas habilidades. Bueno, hablabas ya de los retos democráticos, obviamente para Querétaro, que también son importantes, son fundamentales, pero yo quisiera preguntarte finalmente y agradecerte, como siempre me dijo Carlos Eguiarte Mereles, el gobierno federal, el presidente López Obrador ha insistido mucho en la necesidad no sé si de renovar, ha incluso golpeado fuertemente a lo que son las estructuras electorales de representación, en este caso del INE a nivel federal, y además y paralelamente con los órganos electorales también que hay en los estados. ¿Cuál es el futuro que se prevé pudieran tener estos organismos electorales locales en el futuro inmediato, en este proceso de construcción? A ver el discurso si me queda bien, el proceso de construcción democrática que se vive en nuestro país, Carlos Eguiarte. Yo creo que siempre es importante escuchar todas las voces, ¿no? Por supuesto, las críticas con mayor atención. Aquí hay una voz crítica que no es nueva, hay que decirlo con toda claridad, este tema ya se discutió. Si se busca que la democracia sea más barata, no es la vía desaparecer a los órganos electorales. Me parece que hay que revisar, hay que seguir mejorando en muchos aspectos, pero me parece que la vida de los órganos autónomos en nuestra democracia es fundamental.
Sí, sí. A mí me parece que el aporte que tiene el INE a nivel nacional y los órganos electorales, así como lo tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los órganos encargados de velar por la transparencia, ¿no? El acceso a la información, son fundamentales. Eso es muy importante para nuestra democracia, el que podamos tener estos contrapesos a nivel federal y a nivel local. Yo creo que hay que asumir estas iniciativas como una voz crítica. Me parece que nos debe invitar también a cuidar el trabajo que hacemos de manera técnica. Sin embargo, pues los resultados ahí están, ¿no? Me parece que hay un aporte desde la democracia hacia otros espacios de la vida pública. Es decir, tiene que ver también con la gobernabilidad del Estado, el que tengamos gobernantes legítimos que acceden al cargo de manera legítima. Tiene efectos también en la vida social, en la vida comercial. En el caso particular de Querétaro, me parece que gozamos de la confianza. En el ámbito empresarial verán con mucha tranquilidad el que en Querétaro hay una transición de manera ordenada. Podemos cambiar de partidos políticos en el gobierno del Estado. Todos los municipios han cambiado ya de color, los distritos, y ordenado. Esta es una parte fundamental de la democracia, el que podamos pelear claramente y de manera legítima por un espacio, pero también que reconozcamos cuando hay otro partido que obtiene un triunfo. Sí, claro, que son alternativas en los escenarios políticos modernos y democráticos que también debemos asumir. Creo que hemos avanzado en ese sentido. ¿Aumentó la participación? Me están preguntando también, ¿aumentó la participación política electoral en este proceso en el 2021 en Querétaro? No aumentó, pero creo que debemos de verlo digamos, en el contexto en el que estuvimos. Es decir, el contexto de pandemia fue complicado. Fue un proceso electoral complicado en muchos sentidos, pero lo que hemos dicho es que cuando pensamos que teníamos todo controlado, pues nos cambiaron las reglas del juego. Este tema de la pandemia nos puso a prueba todo el sistema electoral en México. Desde el 2020 que estuvimos presentes en las elecciones en Hidalgo, en Coahuila, aprendimos que era posible hacer un proceso electoral sin poner en riesgo la vida de las personas. Tomamos medidas las necesarias para que no solamente el día de la jornada electoral, sino los días previos, en donde tenemos actividades muy importantes. Tú sabes que recibir la documentación, armar los paquetes, capacitar a la ciudadanía. Bueno, hay un proceso complejo, largo, que implicaba tener contacto con personas necesariamente. No podemos pensar en armar un paquete y entregárselo al presidente de la mesa directiva de Casillas sin tener contacto entre nosotros, pero había que hacerlo de manera segura. Es decir, había un contexto pues finalmente cuidado, pero me parece que los resultados, estamos hablando de un 52% de participación ciudadana, que es muy bueno. En particular en Querétaro hemos tenido siempre por encima de la media esta participación, y ese siempre es un reto. Creo que no es necesariamente la forma de calificar el trabajo totalmente de acuerdo. De un instituto electoral, pero sí es importante el que cada vez participen más personas. Es un indicador numérico que ahí está, que está visible, pero el tema de la tranquilidad, el tema de la paz, el tema de la confianza, el tema de la institucionalidad. Pensaba yo ahorita, y ahí finalmente Carlos Eguiarte Mereles, del ciudadano que salió, que fue a votar, que regresó a su casa, que pudo celebrar además esa participación política electoral en paz. Me parece que ese es el gran reto de la democracia que hoy por hoy tienen en Querétaro y en nuestro país los organismos electorales. Sí, así es. Yo creo que es una de las formas de medir nuestra democracia. Hay distintas metodologías para hacerlo, pero por supuesto pasa por esto, ¿no? Pasa por el orden, porque la ciudadana pueda participar de manera libre, que las elecciones sean recurrentes, como lo es en México, que cada 3 años nos llaman a las urnas. Y me parece que hay que escuchar a la ciudadanía, hay que estar muy cercanos. El trabajo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro es permanente. Tenemos trabajos permanentes en materia de construcción de ciudadanía, porque no podemos pensar en tener cada vez mejores procesos electorales o vivir una mejor democracia si no imprimimos una visión nueva. Y tú sabes de temas de educación también, Aurelio. Si nos involucran. Tenemos que empezar desde edades tempranas. Tenemos que voltear a ver a nuestras niñas y niños para que conozcan y vivan y promuevan los valores democráticos, que sepan dialogar, que sepan debatir.
hay que normalizar el debate entre nuestros niños y niñas. Que sepan decidir, y sepan defender también sus derechos, porque no cabe duda que para tener una mejor democracia necesitamos exigir nuestros derechos y para ello primero tenemos que conocerlos. Claro. Entonces hay un trabajo muy intenso en esa materia. Hoy es Día Internacional de la Niña particularmente, pero también hay una consulta infantil que se está preparando. Sé que es parte del Instituto Nacional Electoral. Me imagino que participará Querétaro de algún modo. Sí, estamos en una coordinación muy cercana con el INE en esta materia y en otras. Es un ejercicio muy interesante. A mí me gusta mucho la consulta infantil y juvenil. En este mes de noviembre se estarán recibiendo las opiniones de niñas ahora de edades más tempranas, justamente lo que decíamos, a partir de los 3 años hasta los 17. Qué maravilla. Es una maravilla el poder escuchar la opinión de niñas y niños de esas edades y que aprendan también a participar. Eso es muy interesante. Se van a abordar temas como el medio ambiente, bienestar, derechos humanos. Y finalmente la aspiración que tiene el INE es impactar de alguna manera en políticas públicas, es escuchar a las niñas y niños qué es lo que piensan, y este ejercicio que ahora justamente por el tema de la pandemia pues se estará llevando por parte del INE en una forma dual, un poco de manera presencial en algunos días en particular, pero también se va a poder contestar esta consulta vía electrónica. Correcto, hay vinculación con el IEQ. Tenemos una coordinación muy cercana. Para mayor información sugeriría atender la página del INE, cine.mx, para conocer mayores detalles de este ejercicio, pero de verdad vale la pena. Quienes nos escuchen de escuelas, vale la pena que participen a través de este mecanismo vía internet. Y aprender a decidir en paz. Que se dice fácil, mi querido Carlos Eguiarte, pero es parte de todo un proceso social que queremos cuidar, mantener y respetar en Querétaro. Carlos Eguiarte, muchas gracias, presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, provisionalmente hasta el último mes de octubre. Y bueno, gracias por estar con nosotros y platicar con la audiencia de Radar News, mi querido Carlos. Al contrario, Aurelio, como siempre, muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Muchas gracias. Son las 8:00 con 29 minutos. Su opinión siempre la más importante, 442-592-1075 en Radar News, primera emisión. Pausa. Regresamos enseguida con más. Volvemos. En el Marqués promovemos la adopción y tenencia responsable de mascotas. Adopta y dale una segunda oportunidad a tu nuevo mejor amigo. Acude al Centro de Atención Animal del Marqués en Carretera Estatal 500, kilómetro 9, en La Griega, o llama al 442-238-8400, extensión 2111. Tú puedes cambiar al mundo. Di no al maltrato animal. Presidencia Municipal del Marqués.